Bueno, empezamos con la primera unidad, que es el movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, los tipos de movimiento y los planos de referencia. En esta primera opción tenemos que saber qué es el movimiento. ¿Ya? Como vemos aquí, el movimiento, sí, como vemos en la foto, una persona arrojando una pelota, ya con la mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el movimiento de ese objeto? ¿Ya? Entonces, en física se entiende por movimiento el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio, en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Es decir, el cambio de posición está referido a un ámbito de referencia de medición, que después lo vamos a ver. Pero en este concepto lo único que debemos saber al principio es que el movimiento de un cuerpo, cualquiera sea, impulsado propio o por otra fuerza, va a ser el cambio de posición en un tiempo determinado. ¿Ya? El movimiento de los cuerpos ya se estudia mediante la física. Y dentro de la física encontramos la cinemática y la dinámica. ¿Ya? Ambas aspectos de la física están dentro de la mecánica que se llama, ¿ya? Que es la mecánica, son todos los fenómenos que involucran los cuerpos macroscópicos, o sea, que son, los que son grandes, ¿ya? Comparadas con la velocidad de la luz, recuerden siempre. Por otra parte, existe la mecánica cuántica, que son todos los movimientos de todos los cuerpos que se acercan a la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, como vemos, como estamos viendo, el movimiento va de un cuerpo, es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un espacio determinado, ¿ya? En un tiempo determinado. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de movimientos que tenemos? Aquí en esta figura vemos, ¿sí?, que hay movimientos que se autogeneran, como este. Es un movimiento rectilíneo porque va en línea recta, ¿sí? Y conforme al tipo de trayectoria, ya que tenga el movimiento, o el cuerpo, o un móvil, se puede clasificar en movimiento rectilíneo, ya, que describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal, o sea, sobre el eje X. ¿Sí? El plano de referencia es el eje X, o unidireccional, que también se llama, y con una velocidad y aceleración paralelas al movimiento. Si nosotros vamos sobre el eje X del lado de los positivos, o sea, hacia la derecha, tanto la velocidad como la aceleración de ese cuerpo van a ir en la misma dirección. Dentro del movimiento rectilíneo encontramos el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ese movimiento rectilíneo uniforme describe un cuerpo que posee velocidad constante. La característica del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad siempre es la misma. Es decir, no hay aceleración ni desaceleración. ¿Ya? Y el otro tipo de movimiento dentro del rectilíneo es el uniformemente acelerado o desacelerado. Porque puede ser que sea impulsado como lo que vimos aquí, ya por esta fuerza de la mano del ser humano a esta pelota, y en algún momento esa fuerza va a ir decayendo porque la energía se va usando, entonces la pelota tiene un principio de movimiento acelerado, pero llega un momento, ¿sí?, en todo el desplazamiento que nosotros estamos viendo, de acuerdo a la posición y al eje de referencia donde medimos esta pelota, va a empezar a desacelerar, ¿verdad? Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme acelerado desacelerado se describe cuando un cuerpo posee una aceleración constante, ¿ya? O sea, movimiento rectilíneo está dividido en dos: movimiento rectilíneo uniforme, que es el que tiene aceleración y velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o desacelerado, en donde ese cuerpo posee una aceleración constante, ¿ya? O desaceleración constante. Después hay otros tipos de movimiento que se llama el movimiento circular uniforme, que lo vamos a ver más adelante, el movimiento
movimiento armónico simple, ¿sí? Que es el movimiento ondulatorio, que es el que observamos en las partículas de las ondas, por ejemplo en un rayo de luz, ¿sí? Y el movimiento parabólico. Y describe un movimiento que traza una parábola, es el resultado de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal, o sea, que va en el eje X hacia los positivos, y un uniformemente acelerado vertical. Por ejemplo, cuando lanzamos una piedra hacia arriba. Después, ¿cuáles son los elementos del movimiento que quiero que veamos en esta primera parte? No crean que esto es tan complicado. Esto es como un léxico que vamos a manejar dentro de lo que vamos a ver esta unidad que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de los elementos del movimiento está la trayectoria. La trayectoria, ¿qué es? Es la línea con la que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual conforme a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La que estaba describiendo recién. El movimiento puede ser, o sea, la trayectoria puede ser rectilínea, o sea, en línea recta, sin variaciones ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Curvilínea, o sea, en línea curva, por ejemplo, cuando se arroja la bala de un cañón. Circular, por ejemplo, el movimiento que nosotros podemos, si por ejemplo vamos a la secadora o lavadora de la ropa que tenemos en casa, es automática, tiene adentro un carro que va girando circularmente. Si nosotros pusiésemos adentro de ese carro solamente una pelotita de color rojo, por el visor donde vemos la ropa, tanto si viéramos desde arriba o desde el frente, y describiésemos y tendríamos que dibujar ese movimiento de esa pelotita, es circular, ¿ya? Y elíptico significa fragmentado en una elipse. El ejemplo, el movimiento, la trayectoria elíptica es la de los planetas o de nuestro planeta alrededor del Sol, que es elíptico. Y el parabólico, que es una línea parabólica. ¿Qué es la línea parabólica? La trayectoria parabólica es la que hacen las ondas, por ejemplo, de los transmisores de los telescopios, ¿ya? Luego, distinta de la trayectoria, está la distancia. La distancia es la cantidad de espacio recorrido por un móvil cuando se desplaza, o sea, cuando va de un lado hacia el otro, ¿ya? Tengan en cuenta esto. La trayectoria. ¿Qué diferencia hay entre la trayectoria y la distancia? La trayectoria es la línea con la que se puede describir el movimiento. Y la distancia es la cantidad de espacio recorrido. Es decir, eso va a depender del ámbito de referencia donde estemos viendo ese tipo de movimiento. Ojo. Luego, ya, vamos al ítem de la distancia. En la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento, vamos a ver qué es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es el que consiste en ir de un punto A un punto B en una línea recta en una posición determinada. ¿Qué es el desplazamiento entonces? Es el movimiento realizado por un cuerpo que se desplaza, que se traslada de un lugar a otro. Las personas y la mayoría de los objetos son susceptibles a desplazarse. Cuando estamos nosotros como seres humanos, estamos constantemente en movimiento, ¿ya? Entonces, estamos cambiando de posición relativa en el espacio constantemente, ¿o no? En la primera definición que se da desde la física, se usa para contrastarla al desplazamiento con la línea de distancia recorrida, ¿ya? Suponiendo que un auto está recorriendo una calle de una ciudad. Se puede ejemplificar ilustrativamente. La distancia recorrida será el total de cuadras que atravesamos en el recorrido, como el que vemos cuando vamos en el Google Maps, ¿ya? Y ubicamos una dirección, ¿ya? Eso, en realidad, lo que hace es transformar un vector de desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿sabemos lo que es el desplazamiento? Vamos a la velocidad, el término. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo, ¿ya? La distancia que recorrimos, ¿ya? Y el tiempo que demoramos en recorrer esa distancia. Porque va a depender de la velocidad. Por ejemplo, si
vamos del punto A al punto B a 80 kilómetros por hora, ya vamos a demorar una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Pero a velocidad constante, obviamente. Acuérdense que estamos en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Veámoslo desde esa parte. Pero si otro auto a nuestra par va a 100 kilómetros por hora, evidentemente esa misma distancia ya va a ser recorrida en un tiempo menor. Y después tenemos el término de aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración en realidad entonces va a ser la variación de la velocidad. ¿Ya? ¿Qué es la variación de la velocidad? La aceleración entonces está referida, ¿se acuerdan cuando vimos los dos tipos de movimiento? Volvamos aquí. A ver, espérenme. El uniforme tiene velocidad constante, ¿ya? Es decir, no hay aceleración, pero el movimiento acelerado tiene variaciones de aceleración. Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad. Por ejemplo, si yo voy en ese auto a 80 kilómetros por hora y en el trayecto hay un obstáculo que tengo que esquivar, evidentemente cuando nosotros vamos conduciendo, desaceleramos primero para poder acelerar después por una cuestión de precaución. Entonces ese movimiento, desde que salimos del auto a 80 km por hora hasta que llegamos a ese obstáculo, será un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Pero desde el momento que empezamos a desacelerar, frenando el vehículo, pasó de ser uniforme a desacelerado. Y en el momento que nosotros ya vimos que podemos esquivarlo y comenzamos a acelerar nuevamente el vehículo, pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos entonces de los movimientos? Por ejemplo, el movimiento de los astros. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. El péndulo de un reloj, por ejemplo, los relojes pendulares. Eso es un movimiento de un punto hacia el otro. Y una bola de bowling, o la pelota que veíamos al inicio del video, en donde la cancha es el eje de referencia. ¿Por qué? Porque es lineal. ¿Ya? Dentro de estos conceptos, entonces, nos vamos a mover en lo que vamos a ver en la unidad 1, que es sobre movimiento rectilíneo. ¿Ya? Les pido que a este video tomen los apuntes sobre los tipos de movimiento, qué es el movimiento y los términos que estamos evaluando. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir a otro ejemplo que nos sigue sobre los sistemas de posicionamiento, que es lo que debemos ver ahora para aplicar estos términos de movimiento. En este vídeo vamos a estudiar lo que es el movimiento y los sistemas de referencia. Podemos definir el movimiento como el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Habitualmente en física se llama móvil al cuerpo que se mueve. Para determinar si un móvil ha cambiado de posición, habitualmente necesitamos un sistema de referencia. Un sistema de referencia es el lugar desde el cual observamos un fenómeno y desde el cual tomamos medidas para determinar si ha habido movimiento. Cuando queremos resolver un problema de física, utilizamos un sistema de referencia matemático, que suelen ser unos ejes de coordenadas. Hemos construido el siguiente montaje en el cual tenemos dos observadores. El observador 1 está parado respecto al suelo, mientras que el observador 2 está en una furgoneta que está en movimiento. Hemos puesto cámaras donde está cada uno de los observadores para estudiar qué es lo que vería cada uno de ellos. Vamos a estudiar primero qué es lo que observa el observador 1. Lo que ve es la furgoneta que va avanzando y podríamos estudiar en cualquier instante de tiempo, por ejemplo, en el segundo 7,40, dónde está la furgoneta en ese instante. Podríamos utilizar un vector de posición para apuntar a su posición actual en ese instante de tiempo. Si dejamos que transcurra el tiempo y volvemos a apuntar en otro instante de tiempo donde está la furgoneta, nos daremos cuenta de que su posición ha cambiado.
Por lo tanto, ha habido un movimiento. Estudiemos a continuación qué es lo que ve el observador 2. Desde el sistema de referencia del observador 2, que va encima de la furgoneta o dentro de la furgoneta, podemos elegir el mismo instante de tiempo que hemos elegido antes y apuntar con un vector de posición al lugar donde está el otro observador. Transcurrido el mismo tiempo que antes, podemos volver a apuntar con otro vector de posición al lugar donde está el otro observador. Veremos que en este caso también se ha detectado movimiento, ya que la posición ha cambiado transcurrido cierto tiempo. Veamos ahora los dos observadores superpuestos. Según cada uno de los observadores, lo que se está moviendo es lo que ven. Para el observador 1, lo que se mueve es la furgoneta, pero para el observador 2, lo que se mueve es el observador 1. Así es que, en función del sistema de referencia que elijamos, unos móviles parecen parados o podrían estarse moviendo. Por lo tanto, es muy importante elegir bien nuestro sistema de referencia a la hora de resolver un problema. Movimiento. Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto a un punto de referencia. Elementos de estudio. Cuando se estudia el movimiento, se consideran 4 elementos fundamentales: distancia recorrida, tiempo, rapidez y aceleración. Distancia recorrida. Para definir este elemento, debemos primero identificar la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Trayectoria es la línea imaginaria que dibuja un cuerpo en su movimiento. Desplazamiento es el vector que indica el cambio de posición. Su origen está en el punto de partida y su extremo en el punto de llegada. Distancia recorrida es la longitud de la trayectoria del cuerpo. Rapidez es la relación o proporción entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo que emplea para hacerlo. En la representación gráfica se observó que la distancia recorrida por el móvil rojo es menor que la distancia recorrida por el móvil verde en el mismo tiempo. Si un móvil recorre menos distancia que otro en el mismo tiempo, su rapidez es menor. Aceleración es la relación o proporción entre la variación de la rapidez y la variación del tiempo. Si un móvil experimenta iguales cambios en su rapidez para intervalos de tiempo iguales, se dice que tiene aceleración constante. Tipos de movimiento. Dos maneras importantes de clasificar el movimiento son, según su forma, según su rapidez. Según su forma, se tiene movimiento rectilíneo, movimiento circular, movimiento parabólico y movimiento curvilíneo. Según su rapidez, se tiene movimiento uniforme, movimiento uniformemente variado y movimiento variado. Movimiento uniforme es aquel en el que la rapidez es constante, es decir, la rapidez no cambia. Algunos ejemplos de eso son el movimiento del aspa de un ventilador, una cinta transportadora de equipajes o una escalera mecánica. Movimiento uniformemente variado es aquel en el que la rapidez cambia a una razón constante. Esta razón constante es la aceleración. Algunos ejemplos de estos son un objeto que cae bajo la influencia de la gravedad o mantener el acelerador de un vehículo presionado con la misma intensidad durante un lapso de tiempo. Movimiento variado es aquel en el que la rapidez cambia de manera arbitraria o aleatoria. Un ejemplo de esto es conducir un vehículo en una zona de tráfico congestionado,
donde se debe frenar, arrancar, acelerar o mantener la rapidez sin un ritmo determinado. Veamos un resumen, contrastando rapidez y aceleración en estos tres tipos de movimiento. En el movimiento uniforme, la rapidez se mantiene igual. Esto significa que la velocidad es constante y su aceleración es cero. En el movimiento uniformemente variado, la rapidez cambia a un ritmo determinado. Esto significa que la velocidad varía y la aceleración es constante. En un movimiento variado, la rapidez cambia sin un ritmo constante. Esto significa que la rapidez varía y la aceleración también varía.